En este video descubrirás cómo aprender las cosas que en verdad te interesa a ti aprender, sin necesidad de que tengas que inscribirte a una carrera, a una universidad, o que tengas que tener un dichoso mentor para que te diga qué cosas tienes que aprender o cómo tienes que hacerlo. Con este video quiero darte a ti una manera de que puedas aprender a tu propio estilo, que puedas crear tu propia forma de aprendizaje independiente, para que puedas caminar en tu propio camino, para que puedas avanzar a tu propio ritmo. Si aún no sabes qué es eso que quieres aprender, entonces te dejo aquí un pequeño video. Es una guía muy sencilla de 6 pasos de cómo puedes encontrar ese algo que te llama la atención, ese algo que te apasiona, ese algo que en verdad te dan ganas de aprender. También encontrarás consejos para mantenerte en tu propio camino y no terminar con una vida con muchos logros pero que no sean significativos para ti. Con este video voy a empezar una nueva serie donde vamos a ver el viaje del aprendiz, cuáles son los diferentes pasos que debemos de seguir para poder abrir nuestro propio camino. Con este video, con esta serie, quiero ir un poco más allá de los típicos tips de estudio de que ponte a leer, ponte a subrayar, ponte a tomar notas, porque estoy seguro de que ya viste muchos de esos videos, ya has escuchado muchas veces esas técnicas que suenan muy bien, pero que a la hora de que te toca a ti aplicarlas en tu propia vida, pues no hay esa compatibilidad. Entonces yo quiero enfocarme en los diferentes procesos psicológicos que debemos de desarrollar, que debemos de empezar a familiarizarnos para empezar a aprender, para empezar a poder absorber las cosas que necesitamos y así lograr los objetivos que tenemos en mente. Esta serie no es nada más para pasar un examen o para que te digan que vas muy bien en la carrera, no. Esto es para que tú puedas desarrollar una carrera profesional, que puedas ir avanzando y progresando a tu propio ritmo y a tus propias necesidades de manera independiente, sin necesidad de que alguien esté diciéndote qué tengas que hacer o cómo tengas que hacerlo, que tú puedas salir al mundo a encontrar esas piezas que tú necesitas. Y si te diera unas cuantas técnicas, entonces el problema persistiría, porque seguirían siendo las técnicas que otra persona te está diciendo que tú debes de hacer, en vez de ser tú quien encuentre tus propias técnicas para hacer lo que a ti te interesa hacer. En el mapa que vamos a ver esta semana y el que estás viendo en pantalla, primero vamos a empezar en la etapa dependiente, vamos a ver por qué empezamos ahí, cuáles son sus beneficios, vamos a ver cómo salir de esa etapa para entrar en un periodo de gestación, que puede sonar un poco raro, pero no es nada más que empezar a adquirir la fuerza y las habilidades necesarias para por fin lograr nuestra independencia, poder abrir nuestro propio camino. Todos empezamos nuestro viaje en la etapa de la dependencia, porque todos nacemos siendo un pequeño bebé que necesita que lo cuiden, que necesita que lo atiendan. Especialmente en la niñez necesitamos una ayuda externa que nos indique cuáles son los puntos en que debemos de poner nuestra atención para agarrar los elementos indispensables para no hacernos daño, para no morir al siguiente día, para no pasar hambre. Normalmente vemos esta etapa como algo opresivo porque parece ser que podría aplastar al individuo. Pero si nos ponemos a pensarlo, si dejamos que un niño haga lo que sea, rápidamente va a empezar a comer solamente pizza, hamburguesas, beber refresco y no va a querer ir a la escuela por voluntad propia y no va a querer compartir y mucho menos va a poder aprender las habilidades sociales mínimas para tener amigos, para desarrollarse en sociedad. Claro, en algún momento el trauma, el dolor o la ansiedad llevarían a ese niño a aprender esas cosas. ¿Por qué? Porque si no, no podría desarrollarse, no podría seguir viviendo, pero habría que pagar un precio muy alto. Tal vez el niño empezaría a ir a la escuela ya que tenga 12 años, empezar apenas a leer, empezar apenas a escribir y tal vez para cuando aprenda que los vegetales son importantes ya tenga las primeras etapas de diabetes desarrolladas en su cuerpo. Entonces este control externo nos permite empezar con el pie derecho. Claro, es una mano externa que nos agarra el pie derecho y nos lo mueve enfrente, pero al menos nos permite aprender las cosas mínimas, las cosas más esenciales y ya después cuando crezcamos podemos empezar a movernos como a nosotros mejor nos convenga. En esta etapa de dependencia tenemos la obligación externa de obedecer a nuestros maestros. ¿Por qué? Porque nuestros maestros o nuestros padres nos pueden premiar si hacemos lo que ellos dicen y nos pueden castigar si los desobedecemos. También tenemos la gran obligación de aprender de la sociedad de la que somos parte, porque si no aprendemos a socializar, si no aprendemos las normas básicas de conducta,
entonces la sociedad nos daría la espalda y nos dejaría aislados del grupo. Como ya hemos visto en otros videos, la idea de quedarnos solos por nuestra cuenta, abandonados de la tribu, es una idea que le causa mucha ansiedad y mucho estrés al cerebro, por lo que estamos totalmente dispuestos a hacer pequeños sacrificios o a veces sacrificios un poco grandes para poder aprender estas reglas básicas, para poder pertenecer al grupo, a la sociedad. A final de cuentas, el ser humano es un ser sociable. El detalle con esta etapa, y tal vez ya te lo estés imaginando, es que no está diseñada para durar toda la vida. En algún momento el niño debe empezar a recibir nuevas responsabilidades, ya sea por voluntad propia, que él diga, ok, ya me quiero yo empezar a hacer cargo, ya pueden quitarme las rueditas de entrenamiento, o porque la sociedad le empieza a cargar esas responsabilidades. Llega un punto en la vida de toda madre que se siente un poco incómoda de darle de comer papilla en la boca a su hijo de que ya tenga 20 años. Entonces es un sistema que por sí mismo se empieza a levantar del individuo. Este sistema deja de ser sano cuando los maestros o la fuerza externa no quieren soltar a la persona, no lo quieren dejar hacer sus propias decisiones, o cuando la persona se aferra a esas fuerzas externas y no se quiere independizar y quiere seguir viviendo esa vida donde todo mundo se hace cargo de él, donde todo mundo ve las cosas por él y donde todo mundo le dice qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Además, y tal vez lo más importante, es que el mismo niño tampoco quiere permanecer en la etapa de dependencia, porque tarde o temprano ese consejo externo se vuelve inadecuado para las metas que el propio niño quiere lograr o se vuelve impráctico para los problemas que el niño está viviendo. Todos hemos llegado en la adolescencia a tener problemas que sentimos que nuestros padres ya no nos entienden. Entonces buscamos nuestras propias maneras de resolver los problemas que estamos llevando en nuestra propia vida. Pero es indispensable que en un inicio tengamos que obedecer esa voz externa, tengamos que acatar esas indicaciones de afuera, porque tenemos que juntar un bloque indispensable de habilidades que nos permitan desarrollarnos de manera independiente. Por ejemplo, tenemos que empezar a leer, a escribir, a hacer matemáticas, aunque sean cosas que no nos gusten, que no nos interesen, porque sin ese grupo básico de conocimiento, después va a ser muy complicado que podamos abrirnos un camino en la vida, en la sociedad. Si no tuviéramos ese bloque básico, claro, tendríamos mucha libertad, pero tendríamos muy poca capacidad para hacer lo que nosotros queremos. Por eso la educación es el reto más grande que hemos adoptado como humanidad, porque consiste en preparar a las nuevas generaciones con lo que ya se descubrió en el pasado, pero dejarles suficiente espacio, suficiente libertad para experimentar, para que tengan la capacidad de superar a la generación que cuidó de ellos, que les mostró el primer camino. Un ingrediente clave para poder hacer el brinco fuera de la etapa de dependencia es encontrar algo que nos apasione, algo que nos motive a tomar nuevas responsabilidades de manera voluntaria, porque veo muy difícil que alguien tenga la intención de aprender a hacer de manera independiente algo que no le gusta, que quiera tomar más responsabilidades en algo que no le interesa. Por el contrario, va a tratar de buscar que otras personas se hagan cargo de esas partes que pues no le llaman la atención. Tener algo que nos apasione también nos permite crecer más allá del mínimo indispensable, porque una vez que ya tenemos ese bloque, lo podemos empezar a utilizar, lo podemos empezar a desarrollar aún más de lo que nos pidieron para poder lograr las cosas que queremos tener, para poder llegar a las metas que nos interesan. Hay un cambio de mentalidad entre la mano que te dice lo que tienes que hacer y tu propia mano que se empieza a estirar para alcanzar algo que a ti te interesa. Es la diferencia entre aprender a caminar solo porque queremos quedar bien con las personas que nos están mandando y querer caminar porque ahora tenemos un lugar al que queremos llegar y por eso entonces tenemos esa necesidad de aprender lo más rápido posible, no solamente a caminar, sino después empezar a correr un poco, de empezar a brincar y poder hacer más de lo que tal vez nos llegarían a pedir esas voces externas. Tener una pasión nos permite descubrir quién somos y desarrollar una identidad personal, porque la sociedad y esas voces externas solamente tienen la responsabilidad y la obligación de entregarnos ese bloque básico. No es un sistema que sirva para ver cuáles son las necesidades de cada persona para ayudarle a avanzarle en lo que a ellos les gusta, porque esas son responsabilidades del individuo. Cada persona debe empezar a hacer el esfuerzo de conseguir las cosas que esa persona considera importantes, porque la sociedad no se va a poner a detener todo
para ver qué es lo que necesita esa persona en particular. La etapa de gestación es un puente que nos permite cruzar de la etapa de dependencia a la etapa de independencia. Esta etapa es muy parecida al pequeño huevo de una gallina, porque todo el cambio va a ser interno. De la parte exterior va a parecer que nada está sucediendo, que todo está igual que siempre, pero internamente la persona está empezando a cambiar, está empezando a desarrollar algo diferente. Te adelanto que va a ser un proceso muy largo, muy laborioso, pero nos da el derecho a nacer en ese mundo en el que queremos participar. Mucha gente se confunde y piensa de que, pues una vez que ya me ponga a aprender, que ya me ponga a estudiar, voy a estar listo para hacer lo que yo quiero hacer. Pero la realidad es que todo este proceso solamente nos permite nacer como un pequeño polluelo que es pequeño, débil, no tiene alas y la verdad es bastante feo. Pero ya desde ese punto de partida podemos empezar a evolucionar y a desarrollarnos en lo que nosotros queremos ser. Si te pones a estudiar las vidas de los grandes como Da Vinci, Einstein o Mozart, te vas a dar cuenta que durante largos periodos de su vida tuvieron una etapa donde no hacían nada extraordinario, donde no recibieron ningún premio, donde no hicieron ningún gran descubrimiento que revolucionara el mundo y donde no produjeron ningún trabajo que fuera extraordinario. Cada persona que ha logrado algo interesante, algo inesperado, tuvo un periodo de alrededor de 5 o 10 años donde no hizo más que exponerse de manera abierta y directa a algo que le llamaba la atención. Por ejemplo, Da Vinci pasó muchos años de su infancia saliendo a pasear al bosque que tenían atrás de su casa. Y yo me imagino que al principio solo salió por curiosidad, tal vez vio un conejo por la ventana que salió corriendo al bosque y Da Vinci, muy curioso, pues salió a perseguir al conejo y acabó en un mundo totalmente nuevo en base a algo que le había llamado la atención. Y tal vez por varios días nada más salía a pasear, a ver, a experimentar y en algún momento se habrá topado con alguna flor, alguna planta que le pareció muy interesante, lo que le motivó al día siguiente cargar con un poco de papel, algo de carboncillo y tratar de capturar esa imagen que lo había cautivado. Ahora, en nuestra mente es Da Vinci y tendríamos la expectativa de que su primer dibujo fuera una réplica exacta de la flor que estaba observando, pero seamos realistas, tú y yo sabemos que el primer dibujo de un niño es todo menos lo que está dibujando enfrente de él. Entonces le tomó muchísimos días, muchísimos intentos poder crear algo que más o menos se pareciera a lo que estaba viendo. Además, los estudios comentan que Da Vinci tenía la capacidad de dibujar la misma planta una y otra y otra y otra vez, siempre añadiendo más detalles a lo que estaba dibujando. Hay dibujos de él donde incluso logra capturar las pequeñas venas que están dentro de los pétalos de una flor. Y cualquier persona, cualquier genio que te pongas a investigar, te vas a dar cuenta que dentro de él o de ella existía esa pequeña bestia de curiosidad, una bestia glotona que siempre estaba con ganas de descubrir más, con ganas de aprender más, de explorar. También te vas a dar cuenta que la mayoría de estas personas empezaron su proceso de gestación en la infancia. Y yo pienso que es porque un niño puede explorar sin cargar con expectativas. Un niño no entra al bosque con la expectativa de hacer el dibujo perfecto que le permite ir al mercado y venderlo y hacerse famoso al día siguiente. Un niño entra al bosque porque le interesa, porque tiene esa sensación de juego y se pone a dibujar porque es algo que le llama la atención, es algo que lo entretiene y que nada más tiene la intención de saciar su curiosidad. Ese es todo su objetivo, divertirse, jugar con lo que le interesa. Todos sabemos perfectamente que cuando un niño encuentra algo que le interesa puede pasar horas poniendo atención, puede pasar días investigando la misma cosa. Y también sabemos que cuando por fin logra entender ese algo, no sale inmediatamente a buscar la fama o a que le pongan atención, porque ya encontró esa siguiente cosa que lo motiva a tener esa otra curiosidad hambrienta, a tener esa necesidad de entender lo que le está interesando. Tal vez nuestro mayor tesoro de niños es esa honestidad de acercarnos a las cosas que en verdad nos interesa, tener ese deseo de ser fascinados, en vez de cargar con la expectativa de nosotros ser lo fascinante. En esta etapa, el objetivo no es hacer grandes descubrimientos, no es aparecer en la primera plana recibiendo un gran premio. En esta etapa, el objetivo es aprender lo ordinario, aprender las partes más básicas de lo que queremos empezar a hacer. Es poder adquirir ese bloque básico que nos permita empezar a participar en nuestra pasión. Si pusiéramos de ejemplo los deportes, aquí no sería donde entrenaríamos para ganar una medalla olímpica. Aquí es donde entrenaríamos para aprender las reglas del juego,
juego para poder jugar sin cometer faltas y también para poder jugar sin acabar con el brazo roto. Es cuando aprendemos la parte más básica del juego, la parte que nos permite empezar a jugar. Esta etapa puede ser especialmente dura porque por mucho tiempo tú vas a ser la única persona que considere relevante el progreso que estás haciendo. El avance que logres hacer nada más va a ser importante, principal y tal vez exclusivamente para ti. Si tomamos la analogía del huevo de gallina con la que empezamos esta sección, nos damos cuenta que las personas que están afuera, que ya crecieron, que ya se desarrollaron, pues nos voltean a ver y nada más van a ver una pequeña piedra blanca que no está haciendo nada por afuera, porque todo el cambio está sucediendo adentro, toda la transformación, toda la preparación es interna. Y nada más hasta que ya tengamos cierta formación y cierta fuerza para romper el cascarón es que podemos empezar a tener esa tensión externa y empezar a participar, porque ya tenemos la capacidad, porque ya tenemos ese bloque básico que nos permite hacer algo de calidad. Ya por fin poder dibujar una flor que sí parezca una flor y no tratar de salir con nuestro primer garabato pidiendo que nos pongan respeto y atención. Cada persona crece de manera diferente y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias necesidades. Es responsabilidad de cada persona encontrar y desarrollar el sistema que le permita sacar el mayor provecho del mundo a su alrededor, de poder aprovechar esas particularidades que le den la ventaja, pero que tal vez para otra persona sean consideradas como una desventaja. Mucha gente critica el sistema educativo porque nada más se enfoca en darnos una forma de aprender, un set de habilidades, y deja fuera a muchísimas personas que tal vez no sean compatibles con ese método de enseñanza, pero ese método básico es el necesario para aprender ese bloque de habilidades básico. Si queremos aprender algo más, si queremos aprender mejor, ya nos toca tomar esa responsabilidad de ver cómo es que a nosotros se nos facilita aprender, de ver cuáles temas tenemos la curiosidad de aprender. La escuela solamente sirve para aprender lo que sucede dentro de la escuela, para poder absorber lo que otras personas quieren que tú aprendas. Pero si tú quieres empezar a aprender lo que a ti te interesa, te va a tocar reaprender cómo aprender. Desarrollar un sistema que te permita agarrar lo que no te enseñaron. Al igual que hicimos con las inclinaciones personales, encontrar nuestra forma de aprender también requiere que hagamos un ejercicio de introspección y un ejercicio de memoria. Te aseguro que en alguna clase tuviste algún profesor que te pudo enseñar de la manera que a ti se te facilitaba aprender, o que al menos encontraste una materia con la que pudiste conectar y que no importaba que tuvieras un profesor que fuera bastante malo, tú ponías ese extra para realmente entender lo que te interesaba. Entonces nada más tienes que hacer una pequeña lista de los métodos de estudio que utilizabas, de los ejercicios que se te facilitaban hacer, y tal vez no tengas la respuesta completa con este ejercicio, pero ya es un punto de partida. Y ya puedes después, durante el transcurso de tu periodo de gestación, prestar atención a cuáles son las técnicas que en verdad te funcionan, en cuál es tu método de aprendizaje. Y tal vez tener estas dos pequeñas piezas de información te ayuden a poder desarrollar un sistema que funcione para ti. La primera es que muchos de los problemas de aprendizaje se resuelven cuando agarramos algo que nos interesa, algo que nos despierta curiosidad. Automáticamente entendemos más rápido, nuestra memoria mejora y también podemos actuar con mayor facilidad, porque tenemos esa motivación interna de mantenernos cerca de lo que queremos aprender. Cuando te ponen algo que no te interesa, entonces tal vez inconscientemente tratamos de mantener nuestra distancia, y aprender de lejos es bastante complicado, por muy inteligente que seas. Pero ya que agarras algo que te interesa, entonces acercamos el tema a nosotros y ya lo podemos ver de cerca y podemos realmente empezar a interactuar con ese algo. No te digo que estudiar tu pasión inmediatamente te va a convertir en un genio, pero sí va a hacer que muchas de las cosas sean más fáciles que si estudiaras algo que no te interesa. Y realmente en la escuela, pues como ya vimos, es el bloque básico, no es el bloque más interesante de todos. Y tal vez por eso muchas personas tienen la idea de que aprender es difícil, aburrido y que es algo que no se les da. La segunda pieza es que todos aprendemos de diferentes maneras. De seguro estás muy familiarizado con las inteligencias visuales, auditivas, la gente que aprende hablando, la gente que aprende tocando y experimentando. Y tal vez
en algún momento tú dijiste, pues yo soy una persona visual, una persona auditiva, entonces no puedo aprender de las otras maneras, lo cual es una verdadera mentira. Por ejemplo, si eres alguien que sea muy auditivo, te aseguro que aprendes una receta de cocina muchísimo mejor, muchísimo más rápido si estás viendo un video. Y por muy visual que seas, una persona solo necesita decir tu nombre para que tú le puedas entender. No tiene que llegar con una foto tuya para que tú entiendas que te está hablando a ti. Claro, por supuesto, para alguno de los sentidos se nos es más fácil aprender, es nuestra primera línea de defensa, por así decirse. Aparece una situación, aparece un grupo de información y nuestra primera reacción es tratar de aprender utilizando nuestro sentido primario, pero si no hay esa capacidad de poder absorber lo que está enfrente de nosotros, fácilmente podemos cambiar a los siguientes sentidos. El proceso de aprendizaje es un proceso muy complejo que va a requerir que cambiemos nuestra forma de aprender durante los diferentes procesos del aprendizaje, porque todos sabemos, no puedes aprender algo solamente leyendo de libros o viendo de videos, como tampoco puedes aprender solamente aventándote a la acción. Tenemos que desarrollar la habilidad de cambiar nuestra forma de aprendizaje a lo largo del proceso. Sin embargo, podemos potenciar nuestro aprendizaje, avanzar más rápido y con mayor facilidad si empezamos a detectar cuáles son las modalidades que se nos dan bien, que se nos facilitan, no para cerrarnos a las demás formas de aprender y decir, es que a mí no se me da bien eso, yo no puedo aprender de esta manera, sino para poder empezar nuestro viaje con el pie derecho. La meta que debemos de tener en mente es nuestro crecimiento, poder desarrollar nuestras habilidades. La paciencia, la dedicación, la constancia son elementos clave para poder salir de la etapa de gestación, en especial la paciencia. Muchas personas entran en su etapa de gestación con expectativas irreales. Creen que con solo leer 5 libros o después de 6 meses ya van a tener toda la fuerza necesaria para empezar a hacer su pasión, que ya van a poder desarrollar todo el entendimiento que van a necesitar. El problema con esto es que después salen al mundo real y se topan con que hay personas que ya saben muchísimo más que ellos. El hecho de que ellos hayan empezado a estudiar esa pasión hace 6 meses no significa que no hay personas que ya llevan 20, 30 años estudiando esa cosa. Entonces entran y se sienten como hormigas en un país de gigantes. Y eso es muy peligroso porque puede aplastar la motivación, puede aplastar el brillo y crear las ideas de que es que yo no nací para esto, es que tal vez debería de escoger algo más sencillo, o tal vez me equivoqué, tal vez esta no es mi pasión, aunque sí me interese, aunque siempre estoy regresando a este tema, pues es que no se me dio fácil, entonces esto no es lo mío. Crecer toma tiempo. Una semilla de árbol la puedes plantar, por mucho que la riegues, por mucho fertilizante que le pongas, se va a tardar varios años en germinar, varios años en poder dar un fruto. Y si tratamos de acelerar ese proceso con nuestra impaciencia, regando el árbol cada hora, vamos a acabar pudriendo la planta. Le vamos a poner tanta presión con nuestras expectativas que va a ser imposible que crezca. Entonces la paciencia es algo a lo que tendremos que volver una y otra vez durante este proceso. También podemos aprovechar esta etapa para regresar un poco a sentirnos como niños. Esta es la etapa durante la cual podemos jugar con nuestra pasión, donde nuestra única preocupación es explorar, es salir a descubrir nuevas cosas y tratar de acumular tanto como nos sea posible. Ya después seleccionaremos cuáles son las partes más importantes, pero durante la etapa de gestación es una etapa de nutrición total, donde tenemos que comer tanto como podamos. Aquí sí hay que ser glotones intelectuales. Cualquier cosa que esté relacionada con tu pasión, ve por ella. Lograr nuestra independencia personal es muy parecida a la manera en que los países de América lograron su propia independencia. Al inicio empezaron siendo colonias dependientes de países más antiguos, con más experiencia, con más desarrollo tecnológico. Tenían una fuerza externa que les decía qué leyes debían seguir, cómo debían organizar sus ciudades, cómo debían organizar su economía, cómo debían de aprovechar los recursos naturales que había a su alrededor, y por muchos años este control externo permitía que esas ciudades empezaran a crecer y a desarrollarse, pero con el tiempo inevitablemente estas colonias empezaron a desarrollar sus propias necesidades, empezaron a desarrollar su propia cultura, su propia identidad. Y llegó un momento donde ese control externo ya no podía satisfacer esas necesidades internas, independientes.
Entonces fue cuando empezaron a explotar los movimientos de independencia, pero ya fue después de que las colonias tuvieran un sistema de gobierno, tuvieran un sistema económico lo suficientemente desarrollado para soportar esa independencia. Porque si hubieran tratado de liberarse de manera prematura, ok, tal vez lograban expulsar a la potencia que los estaba controlando, pero como no tenían la fuerza, como no tenían la capacidad, solo iba a ser cuestión de tiempo para que otro país llegara y los volviera a ser colonia. Y como ya sabes, cuando un país logra su independencia, ese solamente es el inicio de la historia. Toca volver a reconstruir primero todo lo que se perdió en la guerra y después volver a reestructurar el país, salir con nuevas formas de gobierno, una nueva moneda, nuevas leyes, y es un mundo de responsabilidades que antes el país no tenía que preocuparse porque alguien más se hacía cargo. La independencia viene con esos costos, viene con cargar más de lo que te tocaría si alguien más se hiciera cargo. Y también sabemos que muchos países no lograron manejar esa independencia de la mejor manera, que les faltaba un poco de capacidad, y ahí es cuando se queda el recuerdo de que tal vez cuando estaban siendo parte de un gran imperio la economía era mejor, el orden era más seguro. Por eso es tan importante poner mucha atención y mucho empeño en la etapa de gestación, porque entre más fuerza puedas agarrar antes de quitar las ruedas de entrenamiento, mejor te va a ir. Claro, va a ser un reto, va a ser difícil, va a ser algo complicado, incluso no es para todos. Hay personas o hay áreas de nuestra vida donde tal vez nos convenga no tener una independencia del 100%, pero ya cuando empezamos a nutrirnos, cuando empezamos a desarrollarnos, podemos empezar a regular cuál es el grado de dependencia y de independencia con el que queremos vivir. Cuando aprendemos a aprender, tenemos el control de ajustar ese medidor, de poder nosotros adquirir cuantas responsabilidades queramos para empezar a movernos más cerca de la independencia. Ya finalmente te dejo como conclusión que el día en que empiezas a hacer lo que en verdad amas es como el día de tu segundo nacimiento, porque es cuando empiezas a crear tu propia identidad, cuando empiezas a crear tu propio camino y cuando empiezas a ser tú mismo, la persona que en verdad eres. El día en que decides descubrir quién eres y qué es lo que te gusta hacer es el mismo día en donde rechazas ser endoctrinado para convertirte en una pieza reemplazable del sistema. Cada vez que queremos aprender una nueva habilidad, que queremos dar un cambio en nuestra vida, en nuestra carrera profesional, en nuestra línea de estudio, nos toca regresar a este estado de dependencia, nos toca empezar a hacer más caso a las voces de las personas que saben más que nosotros, no para que nos controlen, no para que nos digan siempre qué hacer, sino para que nos permitan desarrollar esa pequeña fuerza y poder después caminar por nuestra propia cuenta. Son como las rueditas de entrenamiento de una bicicleta. Primero te las pones, aprendes a andar, te están ahí ayudando, te están ahí soportando y ya cuando tienes más habilidad las puedes retirar y ya puedes empezar a navegar de manera independiente. Además de que entrar sin esta ayuda a un nuevo mundo, a una nueva área del conocimiento es demasiado abrumador porque el mundo ese va a ser muy complejo, va a ser algo muy desconocido y necesitamos que alguien que ya pasó por ese camino nos señale cuáles son las cosas que nos conviene aprender primero, cuáles son las partes más básicas que debemos empezar a adquirir para empezar a desarrollarnos. Al inicio debemos de adoptar mucha humildad para aceptar que no podemos hacer ni las cosas más sencillas, las cosas más básicas e incluso las cosas más evidentes, pero sobre todo las cosas que creemos que ya sabemos hacer. Admitir que somos principiantes es extremadamente valioso porque en el momento en el que admitimos que no sabemos, inmediatamente creamos el espacio para empezar a aprender. Pues este ha sido el video de esta semana. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero hayas podido aprender algo interesante, algo útil. Te voy a dejar por aquí ya la lista de reproducción de esta pequeña serie. Al final vamos a hacer otro pequeño resumen y espero que puedas aprender algo interesante. Y como ya es costumbre, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de los nuevos videos. Y te recuerdo, la mejor manera de apoyar el canal es compartiendo este video. Algo tan fácil como publicarlo en tu perfil de Facebook y decir, oigan, pues aprendí esto interesante, se me hace algo bueno, tal vez les pueda servir, o mandárselo en un mensaje a algún amigo que tal vez hayas dicho, pues tal vez esto le puede servir a fulanito o fulanita. Mi nombre es Paul Favela, pasé un momento increíble contigo, te deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video.